sus casas o después con algún cierto delay. Muy feliz año para todos. Y bueno, quiero empezar, por supuesto, recuperando algunas de las palabras del presidente Javier Milei. Este va a ser un año donde seguiremos encarando el cambio profundo en la República Argentina. Están absolutamente todos invitados a formar parte de este cambio. Toda la dirigencia política, toda la dirigencia sindical, todos y absolutamente cada uno de los argentinos están invitados a formar parte de este cambio profundo que ya empezamos, por supuesto, a realizar desde la asunción del presidente Milei y que, por supuesto, seguiremos encarando en este año 2024, siempre en línea con la urgencia, con la situación de extrema delicadeza que tiene la República Argentina, especialmente en materia económica, entendiendo que comenzamos un proceso legislativo donde claramente hay dos caminos: el cambio, el querer cambiar, el querer transformar a esta Argentina en una Argentina mejor, más libre, donde quien quiera trabajar pueda hacerlo, que quiera invertir pueda hacerlo, todo sin el peso del Estado en sus espaldas. Este es el cambio que encaramos, y quien no acompañe será porque efectivamente considera que la mitad del país pobre, que los 5 millones de indigentes, que el 60% de niños pobres, que la falta de empleo, que el salario promedio de $300 y que estar alejados del mundo es el camino. Como para nosotros no es el camino, invitamos en este recorrido a sumarse a todos aquellos que quieran vivir en un país más normal, con más oportunidades y sobre todo con más libertades. El objetivo de la ley, por eso hablo precisamente del proceso legislativo, básicamente tiene 3 pilares, que es el de ampliar libertades, eliminar privilegios y desregular la economía. Quienes quieran acompañar, invitados a una Argentina mejor. Quienes no quieran acompañar, porque claramente consideran que el modelo de la decadencia de tantas décadas que nos acompañan en Argentina es el correcto, bueno, no es nuestra posición, pero así lo entenderemos, que van a querer vivir en una Argentina en la que muchos argentinos ya no queremos vivir más, empezando por el presidente de la Nación. En otro orden de cosas, el jueves recibiremos a una comitiva del Fondo Monetario Internacional. La va a recibir el jefe de gabinete y el ministro de Economía, por supuesto en línea con renegociar el acuerdo caído por, como ya todo el mundo sabe y es de público conocimiento, no haber cumplido con el acuerdo y es que él mismo se encuentre virtualmente caído. Hasta aquí lo que tengo para decir el día de hoy. Quedo abierto a quien guste hacerme alguna pregunta. Vocero, buenos días. Hola, Nicolás buen día, feliz Gallardo año. De CNN Radio, feliz año. 2 preguntas yendo en el sentido de lo que usted planteaba. Por un lado, usted hacía referencia acerca de lo que se podría evitar en materia de catástrofes, según palabras de Milei. Me consta que una alta fuente del gobierno expresó en los últimos días que el gobierno está de acuerdo con discutir o, entre comillas, negociar con la CGT o con algunos gremios. Ahora, la pregunta es si efectivamente el presidente piensa esto, atado por un lado al DNU que lanzó o bien a ley ómnibus, si está dispuesto o no a negociar Milei y qué está dispuesto a negociar, porque el DNU fue lanzado sin hablar con los gremios, mientras que en la ley ómnibus ocurre algo parecido. Esa es una pregunta. Y la segunda, si personas como Sturzenegger o, por ejemplo, hoy Eduardo Menem, por citar 2 ejemplos, van a seguir viniendo al gabinete cuando todavía no tienen un rol, un cargo definido. ¿Los van a designar teniendo en cuenta la magnitud de la información clasificada que están manejando, entre ellos Sturzenegger? Gracias. En principio, yo estuve en la reunión de gabinete y Eduardo Menem no lo vi. Bueno, pero yo estuve en la reunión y te puedo asegurar que no estaba en la reunión, así que el dato es falso o es incorrecto.
Y con respecto a tu primera apreciación o tu primera pregunta, repito, empezamos un año nuevo, por favor, una pregunta por cada uno para que ustedes sean justos con ustedes mismos. Lo dije, de hecho lo vengo diciendo desde la primera conferencia, los canales de diálogo están abiertos de manera permanente y lo acabo de decir, todos los que quieran una Argentina ordenada, libre, segura y con crecimiento están invitados al diálogo. No termino de entender esto de negociar para ir adelante, para atrás. No. Acá se toma una decisión. El presidente Milei, previo a ser candidato a presidente, tenía una visión, tenía un norte de cómo quería que sea la Argentina. Cuando se lanzó a su carrera presidencial, lo comunicó. Y la gente lo eligió por entender que quieren o comparten esas ideas de una Argentina libre y de una Argentina próspera. Todos los que quieran sumarse a la idea del presidente Milei, acá no hay nada para ir ni para atrás ni para el costado. Agradeciéndole su gentileza, su tiempo, pero digo, pareciera que es o estás con nosotros o no estás, y en definitiva no parece que no hay ningún tipo de negociación. Por eso digo, ¿qué negociación puede haber? O estás con la Argentina que queremos o estás con la Argentina del pasado. Y no, para nada. Te repito, el canal de diálogo está abierto. Lo que no se negocia es la Argentina libre. Es lo que queremos. No se negocia el querer salir del 50% de pobres. No se negocia el querer terminar con la indigencia. No se negocia querer salir de los salarios miserables y no se negocia estar aislados del mundo. Queremos ser un país normal y eso sí no se negocia. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Natalia Bacareza de Diario BAE. Natalia, feliz año. ¿Qué tal? Feliz año. Voy a retomar un poco la cuestión de esta reunión con el Fondo Monetario Internacional, un poco para conocer más detalles de lo que va a ser esta reunión, qué es lo que se va a hablar precisamente. El 9 y el 16 de enero vencen una deuda de 1.900 millones de dólares que tiene que pagar la Argentina, si va a estar hablando de eso y además si en esta renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tienen pensado enviarla al Congreso de la Nación. Gracias. En términos de lo que comenté yo, que es lo único que tengo oficialmente para decir, efectivamente el jueves se recibe, de no haber ningún cambio de agenda, por supuesto, se va a recibir a la comitiva del Fondo Monetario Internacional, la va a recibir el jefe de gabinete y el ministro de Economía, Luis Caputo. Cuando tengan más detalles de la agenda o de las intenciones de la reunión, que todavía no ocurrió, te las comentaré. Entiendo que eso ocurrirá el viernes, pero de tener algún detalle adicional se los voy a comentar y en el caso de ameritarlo lo comentará el propio ministerio, el propio equipo económico del ministro Caputo. No tengo más detalles para dar con respecto a ese tema. Buen día, Hola. Vocero Hernán Mundo de Radio Nacional. Quería consultarle por declaraciones que han hecho rectores de distintas universidades nacionales, también el propio presidente del CONICET. En el caso de las universidades nacionales dicen que por la prórroga presupuestaria llegan con un presupuesto garantizado hasta mitad de año. Lo mismo está sucediendo en el CONICET, en donde se señala que se cierran las carreras de investigador, de becas doctorales, postdoctorales. En definitiva, la pregunta es: ¿cómo convive la idea que ya ha manifestado el gobierno de instituciones que tengan un perfil más eficiente, más productivista, con la propia preservación de las instituciones? Porque los rectores y en el ámbito de la ciencia hay preocupación por todo lo que señalaba. Gracias. Bueno, entiendo que cuestiones presupuestarias, que por supuesto ocurre la situación que vos decís en materia de la extensión o la prórroga del presupuesto, por supuesto que se irán tomando las medidas que el presidente Milei considere adecuadas y en tal caso que la cartera correspondiente dialogue con cada uno de los organismos o con cada una de las instituciones. La verdad que es prematuro para... Frase que me la van a escuchar decir siempre, futurología no hago. Digo, entiendo que de acá a mitad de año, yo la verdad es que no la había escuchado esa declaración, pero en virtud de que si el tiempo es de acá a mitad de año, entiendo que de acá a mitad de año
habrá efectivamente alguna solución a ese problema en caso de que ese problema exista. La verdad es que estoy hablando sobre un supuesto porque no tengo la información de las declaraciones que vos me decís, me pondré en tema y en cualquier caso mañana te haré las aclaraciones correspondientes. Buen día, vocero. Buen día. Fernando Ramírez, de la agencia de noticias Telam. Feliz año. Feliz año. Respecto de la renovación, de la no renovación de contratos en el Estado durante el último año, si ya estamos en enero, si se está aplicando esa medida, y en la plataforma electoral del IA, en el punto de reforma laboral, se había anunciado que habría, en el marco de la chique del Estado, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios, si se piensa aplicar a partir de este año ese propósito. Gracias. Con respecto a la baja de empleados, el decreto se publicó entiendo que la semana pasada, donde efectivamente se procedía a la baja de todos los contratos con alta 2023 que no revistiesen la calidad de esencial, o bueno, el propio decreto hacía referencia en uno de sus artículos a las excepciones, por lo tanto las bajas fueron efectivas, que no fueron bajas en realidad, fueron no renovaciones, no hubo bajas de personal, sino que fueron no renovaciones de contratos que tenían alta 2023 y que vencían, por supuesto, el 31 de diciembre de 2023. Esos contratos efectivamente no han sido renovados. ¿Me podés repetir, por favor, la otra pregunta? Retiros voluntarios y jubilación anticipada no. Está en la propuesta electoral de... Bueno, todo lo que ha plasmado el presidente en su propuesta electoral se va a cumplir al pie de la letra, de punta a punta, todo, absolutamente todo. En virtud de que apenas van, creo que 21 días de gobierno, seguramente la mayoría de esa propuesta todavía no haya sido aplicada, pero tengan un poco de paciencia que todos los temas van a ser abordados como corresponde y como se prometió en campaña o en este caso en la propuesta electoral. Y tengan en cuenta también que el presidente asumió para hacer lo que dijo que iba a hacer y no se va a mover ni una línea de esa postura, y así va a ser. Y lo que no se ha hecho en estos apenas 21 días se va a hacer seguramente en lo que queda de mandato. Así que paciencia, que todo se va a ir cumpliendo tal como está estipulado, acorde, por supuesto, a los tiempos que algunas cuestiones requieren, y efectivamente cuando haya novedades de este tema que usted me plantea o de cualquier otro, lo voy a estar aclarando seguramente. Última pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Hola. Feliz año nuevo. Igualmente. Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Quería preguntarte por una información que surgió desde el Ministerio de Capital Humano, la baja de unos 4.500 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Tengo entendido a raíz de una investigación que hizo el fiscal Marijuán en 14 provincias. Particularidades de esta decisión, lo que quiero preguntarte es si esas irregularidades encontradas son corregidas o regularizadas, valga la redundancia. ¿Los beneficiarios que han sido dados de baja tendrán la posibilidad de reinscribirse al plan o ya están eliminados del mismo definitivamente? Bueno, buena parte de los planes de estas bajas iniciales, por supuesto que estamos en un proceso de auditoría permanente. Muchos revestían la calidad de doble empleo o de tener un empleo, en muchos casos, incluso en gobiernos provinciales, lo cual, más allá de la pena que a uno le genera que alguien que esté trabajando en el Estado además tenga un ingreso por un plan social, por supuesto que el proceso de auditoría avanza, no solo en relación a tener doble empleo, sino también a los que no tienen, que fue vos no me la comentaste, pero es otra de las investigaciones que ha hecho el fiscal Marijuán en virtud de muchos más de los que vos me nombraste, beneficiarios de planes sociales con gastos que no podían justificar su calidad de persona vulnerable, ¿no? Que es aquel que tal vez cobra, o la mayoría que cobra el plan social, por supuesto, debe revestir la calidad de necesidad. Y repito, esta lógica de que los argentinos paguen por cosas que ni saben a dónde van los fondos, que hay un intermediario donde hace un negocio y que incluso se utilizan para
cuestiones claramente políticas, porque la verdad es que tener un empleo público y además cobrar un plan social, digamos que no necesitas conocer demasiada normativa para darte cuenta que efectivamente estás cometiendo un hecho, no sé si ilícito, pero fuera de la ética y la moral, así que no solo que las bajas están confirmadas, sino que además se va a seguir trabajando en que quien efectivamente necesite una ayuda del Estado la reciba sin que nadie que no deba recibirla se quede ni con un pedazo ni que cobre un plan que no le corresponde. Y, a ver, es un tema que nosotros extraemos la información de la propia justicia. Si hay algún error, bueno, veremos cuál es el mecanismo que excede entiendo, a la cartera de capital, al Ministerio de Capital Humano. Así que, pero la idea es que efectivamente el esquema de plan social, repito, después esto es muy importante, que le llegue al que lo necesita, sin intermediarios, sin que nadie lo extorsione, sin que nadie se quede con una parte de lo que recibe y tratando de que solamente, repito, solamente le llegue al que efectivamente lo necesita, porque estamos en una situación de emergencia, estamos atravesando niveles de inflación insólitos para un país del siglo XXI y la pobreza nos invade de una manera que pocas veces hemos visto en la Argentina. Y no nos podemos permitir que se le saque al Estado algún peso que para alguien que no le corresponde. Cuando sabemos que ese peso, o ese plan social, o ese subsidio, pongámosle el título que a ustedes más les guste, sale de un bolsillo que probablemente también tenga dificultades para comer o para cumplimentar con sus necesidades básicas. Así que todos los esfuerzos van a estar puestos precisamente en que se termine lo que se llama el negocio de la política, mucho más el negocio con los que menos tienen. Muchas gracias.